Bishabelesh, Keshiwamalobe, ¿cómo están? Ojalá que bien. Seguimos con la enseñanza de la lengua maya. El día de hoy vamos a aprender una palabra con la siguiente consonante modificada. Así es, la K glotalizada. Y el sonido sería de la siguiente manera. Y la palabra es olis, olis, que significa pelón o calvo. Olis, y lo vamos a ejemplificar en algunas oraciones. Número 1, inyume olis, inyume olis, que significa mi papá está pelón o mi papá es pelón. Bueno, vamos a repetirlo un poco más lento. Inyume olis, inyume olis. Ejemplo número 2 sería lemako hachkolis, lemako hachkolis. Más lento, lemako hachkolis, lemako hachkolis. Ese señor está muy calvo o está muy pelón. Y ya que estamos con esta palabra, vamos a aprender a decir estoy calvo o estoy pelón. Y se dice de la siguiente manera. Kolisen, kolisen, que significa estoy calvo o estoy pelón. Ahora, ¿quieres decirle a tu amigo estás muy pelón o estás muy calvo? Sería de la siguiente manera. Vamos a ejemplificarlo así. Guay hachkolisech, guay hachkolisech, que significa guay, estás muy calvo o estás muy pelón. Seguramente están viendo un video mío donde estoy calvo, ¿verdad? Pero es una ejemplificación. Entonces sería hachkolisech, estás muy calvo o estás muy pelón. Y recuerden que la palabra del día de hoy fue kolis, kolis, y significa calvo o pelón. Y esta sección se llama Can Maya, aprende maya. Y espero que estos videos te estén sirviendo. Malo, canantaba. Bueno, cuídate.